Háblame, Señor, que tu siervo te escucha. Y así, queridos hermanos, en este día sábado meditamos la palabra de Dios, el Señor que viene a nuestro encuentro, el Evangelio de este sábado. ¿Por qué hacen el sábado lo que no está permitido? Se va a encontrar Jesús con esta disyuntiva en la cual se van a acercar a él los fariseos a reclamarle por qué hacen en sábado lo que no está permitido a los discípulos de Jesús. Y por eso nosotros, queridos hermanos, escucharemos esa palabra de Jesús, el Hijo del Hombre, Señor del sábado. Y podamos nosotros reflexionar y meditar, queridos hermanos, la palabra del Señor, el encuentro de Jesús que viene a la palabra del Señor que viene cada vez más en nuestro encuentro para poder perseverar nosotros en ese encuentro con el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 1 al 5. Un sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado, y sus discípulos arrancaban y comían espigas, frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron: ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Respondiendo Jesús les dijo: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Nos encontramos, queridos hermanos, esta disyuntiva en la cual los fariseos se acercan a Jesús, porque los discípulos de Jesús que estaban con el Señor y habían pasado en medio de un sembrado, y los discípulos estaban arrancando y comían espigas. Por un lado, queridos hermanos, podamos entrar en contexto del día sábado. Sabaoth es descanso. Y quizás también nosotros conocemos a algunos hermanos nuestros, incluso algunos que se llaman cristianos, que guardan el día sábado, descansan el día sábado, porque el Señor ha querido el descanso como una realidad propia para nosotros. Pero aquí hay una novedad, nos encontramos en el Antiguo Testamento, con muchas frases en partes en las cuales se guarda el día sábado, descanso concreto, con algunas indicaciones, incluso como escuchamos en el Evangelio, toda prohibición. Es más, estaba hasta prohibido tomar espigas en ese día, comer las espigas del campo, porque era ya sinónimo de un trabajo que se estaba realizando. Por lo tanto, había que vivir escrupulosamente, bien detalladamente, el día sábado del descanso. Pero bien, valdría la pena preguntarnos, queridos hermanos, ¿por qué usted y yo no descansamos el día sábado, sino el día domingo? ¿Por qué esta novedad? Y es que, queridos hermanos, nosotros ya nos encontramos no en la antigua alianza, sino en la nueva alianza. Y encontrarnos en la nueva alianza, recordamos que estamos en una nueva época, en un nuevo momento histórico, en la cual nosotros no celebramos simplemente el descanso como una realidad antigua que se nos ha dejado, sino como una realidad nueva, y es la novedad que nos trae Cristo. Y descansamos el día domingo precisamente porque Cristo ha vencido su muerte con la resurrección. Y por eso domingo, Dominus, día del Señor, domingo significa día del Señor, la nueva creación. Por lo tanto, nosotros cristianos descansamos el domingo para celebrar la resurrección del Señor, y no simplemente un descanso del Antiguo Testamento como una realidad antropológica, sino domingo, día del Señor. Y al mismo tiempo, el domingo, día del Señor, pues tiene una dimensión escatológica, se dice así, un poco en lenguaje teológico, porque nosotros estamos contemplando que usted y yo también, queridos hermanos, seremos partícipes en un día no muy lejano de ese descanso definitivo con el Señor. Es decir, el domingo nos encuentra en esa realidad antropológica que tenemos que llamar a descansar, pero también en ese encuentro definitivo con el Señor. Y por eso
la novedad de Cristo, y es que los primeros cristianos que están en torno, ya a partir de este encuentro con el Señor de la resurrección, se van a encontrar el primer día de la semana, que es el domingo, primer día de la nueva creación. Por eso en el Nuevo Testamento vamos a encontrar, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, muchas partes en el Evangelio, como dice que el primer día de la semana, es decir, el domingo, porque el cristiano celebra es la resurrección del Señor. Y así, pues nosotros descansamos, es el día domingo. Pero entonces, queridos hermanos, valdría la pena reflexionar nosotros en esta oportunidad qué se nos está permitido y qué no se nos está permitido hacer en el día de descanso, el día del Señor, porque muchas veces nosotros hemos escuchado esa frase: no haga esto porque es malo, no haga esto aquello porque es malo, no haga esta otra realidad porque es malo. Primero, pues más que entrar nosotros quizás en ese moralismo de decir que es malo, que no es malo, valdría la pena vivir en esa libertad de los hijos de Dios, de reconocer el día domingo, día del Señor. Y por lo tanto, queridos hermanos, nosotros prepararnos ya el día domingo es día del Señor. Y por lo tanto nosotros estaríamos llamados a vivir, a santificar ese día con la oración. Y con la oración, con por excelencia, es participar de ese misterio de pasión, muerte y resurrección en la Eucaristía. Por eso, para nosotros el día domingo tiene la centralidad, la participación de la Eucaristía. Y ya nosotros al llegar el día sábado ya nos preocupamos y ya sabemos nosotros dónde vamos a participar en nuestra parroquia, en la iglesia parroquial, con la celebración de la Eucaristía. Y si tenemos un viaje y si vamos de un paseo, pues prioridad para nosotros, queridos hermanos, es saber si nosotros vamos a participar de la Eucaristía. Esa es la santidad, la santificación del día domingo, porque sin la Eucaristía dominical no hay vida cristiana. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que aprovechar ese momento para encontrarnos con el Señor, es decir, el descanso querido que pasa con la oración. Por eso nosotros, ojalá ya desde el día sábado nosotros entramos en esa preparación de la fiesta del Señor, meditando el Evangelio que corresponde para el día domingo, quizás siendo conscientes dónde vamos a participar nosotros, escuchando la palabra de Dios en la oración. Tiene que ser un día de descanso, tiene que ser un día en el cual pues nosotros, nuestra vida tiene que ver un poco esa distinción, esa diferencia que existen entre los demás días, es decir, tomarse un poco de descanso. Y bien, quizás alguno de nosotros pues llega a esa pregunta: pero algunos de nosotros tenemos que trabajar también los domingos, y se trabajan los días domingos porque trabajan los días domingos porque no hay una realidad. Pues hay que tomar en cuenta hasta qué punto, porque lo ideal es que el domingo sea día de descanso, pero es verdad que hay circunstancias en las cuales pues tenemos que trabajar. Pensemos, por ejemplo, que hay médicos, que hay enfermeros, que hay enfermeras que dedican su tiempo, así como muchas otras realidades, a trabajar también el día de domingo, porque cómo se atienden las emergencias y tienen que estar allí. Pero es verdad que pues ese trabajo también va realizado en esa óptica de oración. Pues saber nosotros, queridos hermanos, que si tenemos que cumplir una obligación el día domingo, pues tenemos que también no dejar de cumplir la obligación de participar en el encuentro del Señor. Por eso la Iglesia incluso ha adelantado ya desde la víspera, después de las 4 de la tarde del día anterior, del día del Señor, el poder participar de la Eucaristía por la tarde cuando hay alguna causa que nos pueda eximir de la celebración el día domingo, y por eso ya nosotros el participar de la Eucaristía del día sábado por la tarde, pues nos adelantamos a ese domingo del Señor. Y esto siempre y cuando pues el día domingo, día del Señor, pues haya alguna circunstancia que nos obstaculiza o que nos impide a nosotros vivir ese encuentro en nuestra iglesia, en nuestra comunidad parroquial, para participar en el encuentro con el Señor. Y por lo tanto, queridos hermanos, pues nosotros estar muy alerta, estar muy vigilantes para no faltar a este encuentro con el Señor, que también es descanso. El descanso, por lo tanto, tiene que ser vivido un descanso espiritual, un descanso en el Señor, también pues esa realidad antropológica en la cual nosotros necesitamos ese descanso. El descanso no significa no hacer nada, por lo tanto estamos así como un momento de quietismo, que nos quedamos quietos para no hacer nada, no. El descanso implica quizás dedicar un tiempo más a la lectura de un buen libro, la lectura espiritual, de una buena novela que estamos leyendo, clásicas,
y le dedicamos un poquito más de tiempo, salimos a dar una caminata, un paseo constantemente. Es decir, tenemos que nosotros, queridos hermanos, también querernos a nosotros mismos, saber que necesitamos de ese descanso para seguir creciendo cada vez más y fortaleciéndonos espiritualmente, pero sobre todo dedicando tiempo para la oración, porque dice el Señor en el Evangelio: el Hijo del Hombre es Señor del sábado, es decir, el Hijo del Hombre es Señor también del descanso. Por eso aprovechamos nosotros, queridos hermanos, a vivir constantemente nuestra vida cristiana en la entrega, en la generosidad, y saber que necesitamos cada vez más acercarnos a Jesús, Él que es el verdadero descanso, y que estamos llamados también a descansar en Él, en la oración, en nuestra vida de piedad que Él nos llama. Que Dios te bendiga y te acompañe, que podamos nosotros tener un hermoso día de descanso, que el día sábado pues también nos lleve a pensar nosotros y a prepararnos para ese encuentro con Jesús en la Eucaristía Dominical, el Señor que viene a salvarnos, porque sin Eucaristía Dominical no hay vida cristiana. Que Dios te bendiga y te proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.